venido estudiando el libro de Romanos durante estos últimos domingos y hoy día vamos a continuar con este precioso libro que es un libro eminentemente doctrinal. Allí encuentra pura carne, pura pulpa, pura doctrina pura. Es uno de los libros más preciosos que tenemos para conocer aquellos beneficios que el cristiano tiene, aquellos beneficios que alcanzan aquel que ha creído en Cristo el Señor. Y el tema que está tratando el apóstol Pablo es sobre la justificación. Él ya ha hecho como una presentación o una introducción previa y él ha hablado de que así como hay judíos, hay también gentiles y que tanto los unos como los otros, ambos necesitan creer en Dios o creer en Cristo para ser aceptados por Dios. ¿Qué es lo que nos hace aceptos delante de Dios? No es nuestro carácter, no son nuestras buenas obras, ni siquiera lo que somos. Lo que nos hace aceptos delante de Dios es la gracia de Cristo. Cuando nosotros somos declarados justos, cuando Él nos justifica. Al declararnos justos, Dios no está haciendo ningún cambio en nosotros. Solamente es una declaración. Pero la obra de Dios en la vida del creyente no se queda solamente con declarar a alguien que es justo. Él lo regenera, Él da de su espíritu para que nosotros aprendamos a tener vidas nuevas, diferentes, para no ser como la gente del mundo, para ser como Dios quiere que seamos. Por lo tanto, el tema que el Señor que nos está presentando, que Pablo viene tratando, es sobre la justificación. Y en el capítulo 4, en el versículo 1 del libro de Romanos, el apóstol introduce a un patriarca, a un hombre que era el progenitor de la raza judía, un hombre conocido como el padre de la fe. Este hombre es Abraham. Y dice el versículo 1, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo a estos hermanos en Roma. Ahora, desde el punto de vista judío, Abraham es más que el progenitor de este pueblo. El patriarca es padre realmente de todos aquellos que creen como él, que tienen fe como él. Abraham es un hombre muy respetable, muy amado, muy apreciado por los judíos. Pero veremos nosotros que lo que determina al pueblo de Dios, lo que hace a alguien que sea parte del pueblo de Dios, no es una descendencia, no es el grupo étnico al cual perteneces, no es una situación o una relación biológica, sino más bien que lo que hace a alguien apto dentro del pueblo de Dios es una relación espiritual basado en la fe en Dios. Eso es lo que hace a alguien partícipe de las bendiciones, partícipe de Dios. Y luego el apóstol Pablo pasa a declarar una bendición. ¿A cuántos les gustan las bendiciones aquí? Levanten la mano a los que les gustan las bendiciones. Bueno, hay algunos que no les gustan, pero a mí sí me encantan las bendiciones cuando son de parte de Dios. Pablo pasa a declarar una bendición que se dice o es atribuida a aquellos que han sido perdonados. Y esta bendición es una marca distintiva de todos aquellos que han sido aceptados por Dios. Mira, uno puede pensar, la gente siempre dice, Dios está conmigo, yo estoy con Él. Pero eso dista mucho de la realidad. Porque para afirmar algo como eso, se necesita conocer a Dios, se necesita amar a Dios, se necesita servir a Dios, se necesita haber entregado su vida al Señor. Y esa marca distintiva, esas bendiciones, Pablo las declara así en el versículo 6 al 8, que lo vimos el domingo pasado, donde dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos
cuyas iniquidades han sido perdonadas. ¡Qué bendición! Y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurados, bendecidos, el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Así que Él da esa bendición allí sobre el pueblo de Dios, sobre aquellos que han sido aceptados por Dios. Pero ahora Él empieza a hacer una pregunta donde empezamos el sermón de esta mañana. Y del versículo 9 al 12, que es donde vamos a tomar el texto como una plataforma para la predicación de hoy, dice la Escritura lo siguiente: es pues esta bendición, lo que acaba de decir, solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Como que hay mucho de esto de la circuncisión y de la incircuncisión, por supuesto, el título del sermón es La justificación y la circuncisión, que bien hubiéramos podido poner también o la incircuncisión, pero ese va a ser el título del sermón en esta mañana. Vamos a ver el sermón en esta mañana en 5 puntos que los hemos dividido. Lo primero que quiero ver es la bendición de Dios no está restringida, o que es lo mismo decir, la justificación de Dios no está restringida, no es limitada. Ese va a ser el primer punto. El segundo punto que veremos es que justificación o circuncisión, ¿qué es más importante? Analizaremos eso. Lo tercero que estaremos viendo es que hay cierta relación entre la circuncisión y el judaísmo. Lo cuarto que veremos es la circuncisión y el bautismo. Y finalmente haremos una conclusión del sermón del día de hoy. Veremos entonces en primer lugar que la justificación, que es una bendición de Dios, no es algo que está restringido, no es algo que está limitado. Los judíos pensaban que Dios era solamente el Dios de ellos. Todos los que no pertenecían a la nación judía, decían ellos, bueno, tú no tienes a Dios, y eran tratados como perros. Y dice la Escritura en el versículo 9 y 10, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos? Tú sabes que los judíos eran circuncidados al 8º día de haber nacido, todos los varones. Y dice Pablo, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y parece esto un trabalengua, pero vamos a ver de qué se trata esto que habla el apóstol Pablo. Pero quiero empezar diciendo lo siguiente. ¿Cómo es posible creer que el amor de Dios está restringido o está limitado para una raza en especial? Si eso fuera así, entonces Dios es un Dios sectorial, es un Dios probablemente no justo, un Dios que solamente ame a los judíos y que no ame a los venezolanos, a los cubanos, a los ecuatorianos, a los colombianos.
¿Cómo podríamos tener una clase de Dios que solamente se dedica a amar a los judíos? Pareciera ser injusto que Dios actuara u obrara de esa manera. Pero los judíos creían que Dios era un Dios de los judíos solamente. Según la carne, los judíos descendían de Abraham. Era él el antepasado de ellos. Y es por eso que ellos creían que esta bendición era solamente para los circuncidados. Pero Pablo tiene una visión mucho más amplia del reino de Dios. A veces nuestra visión del reino de Dios es limitada. A veces pensamos que el reino de Dios solamente se resume en la iglesia. Pero el reino de Dios va más allá de la iglesia. El reino de Dios está en aquel lugar o en todo lugar donde Dios reina. El reino de Dios puede estar en tu casa, puede estar en tu hogar. El reino de Dios puede estar en tu trabajo. Si tú practicas un deporte y allí se reverencia a Dios, se honra a Dios, Dios puede estar en el lugar donde tú entrenas. A veces pensamos que el reino de Dios solamente se limita a estas cuatro paredes que es la iglesia. Pero Pablo ve a Dios en su trono y en el trono lo ve con judíos, con gentiles, con circuncidados y con incircuncisos. Y a él ve allí en ese trono a gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Él no está rodeado en su trono solamente de judíos. De hecho, el apóstol Juan así lo testifica. En la visión que Juan tiene, esa visión celestial, Juan ve lo siguiente. Dice la escritura en Apocalipsis 7, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Dios no solamente está rodeado de judíos. Ahora, ¿por qué llega Pablo a esa conclusión? Bueno, porque en Abraham la justificación ocurrió 29 años antes de la circuncisión. Es decir, que cuando Pablo fue justificado, él fue justificado siendo incircunciso. Cuando él se circuncidó, esos fueron 29 años después, según la tradición judía. De tal manera que él está consciente y claro que Abraham fue justificado por haberle creído a Dios. Esto me lleva a mi segundo punto, a preguntarnos si en cuanto a la justificación o a la circuncisión, deberíamos preguntarnos qué es más importante. Porque en el tiempo de los judíos, antes de que Cristo venga, para que alguien pudiera ingresar al pueblo de Dios, al pueblo del pacto, al pueblo de las promesas, que eran los judíos, debían circuncidarse. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Es más importante la circuncisión o es más importante la justificación? Veamos lo que dice el versículo 11 y 12 del libro de Romanos, el capítulo 4. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Esto parece un trabalengua, pero es fácil entenderlo. Un simple razonamiento humano nos lleva a preguntar si la circuncisión es lo más importante para ser aceptados por Dios. ¿Dónde quedarían las mujeres? Porque la circuncisión era para los varones. Si la circuncisión era lo más importante para ser aceptados por Dios, ¿y las mujeres? ¿Dónde quedarían ellas entonces? Abraham, como padre de los judíos, según la carne, fue circuncidado
pero también dice la Biblia que fue justificado. Y fue justificado antes de la circuncisión. Por lo tanto, ¿qué fue primero en él? ¿Justificación o circuncisión? Bueno, cronológicamente hablando, Dios dice en su palabra en Génesis 15:6, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Tú conoces el trasfondo de esto, pero no está de más repetir lo que ya vimos el domingo pasado. La esposa de Abraham, Sara, era estéril. Él ya tenía casi 100 años. Dios le había prometido un hijo y no tenían hijos. Ella ya había pasado el periodo biológico mensual de las mujeres. Ella era una anciana y él también. Pero en un momento dado, Dios le dice a él, mira al firmamento, cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y Dios le dice, así será tu descendencia. ¿Sabes lo que pasó con Abraham? Él le creyó a Dios. En ese momento, él le creyó a Dios. Y eso, el creerle en Dios, fue que Dios lo aceptó y lo justificó. Eso ocurre en el capítulo 15 del libro de Génesis. 2 capítulos más adelante, en el capítulo 17, que ocurren más o menos 29 años después, Dios habla sobre la circuncisión y habla en estos términos en el versículo 10 y 11 del capítulo 17. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, la circuncisión, como pudimos ver, era un sello, era una señal de la justicia de Dios que había tomado en cuenta a Abraham por haber creído en el Señor. Por lo tanto, la circuncisión era solamente una señal, un sello, una confirmación de lo que Abraham había creído en el Señor. En el caso de Abraham, la circuncisión no era en sí misma la base, ni siquiera la condición de su posición justa delante de Dios. El rito de la circuncisión se limitó simplemente a poner un sello, una señal sobre lo que ya era verdadero. Es decir, que Dios justificó o aceptó a Abraham, y la circuncisión fue el sello, fue la señal sobre estos hombres, sobre Abraham en particular, al haber creído en Dios. Hay dos afirmaciones importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto. La primera es que Abraham llega a ser por esto el padre de todos los que creen. Abraham le creyó a Dios. Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. ¿Por qué? Porque cuando Abraham creyó a Dios, aún siendo el padre de los judíos, él no estaba circuncidado. Por eso Abraham es el padre de todos aquellos que creen. Los gentiles no han sido circuncidados. No es parte eso de la cultura, de la tradición. No es parte en el sistema legal médico de que los niños tienen que obligatoriamente circuncidarse. En los judíos sí era así. Por lo tanto, los gentiles que no han sido circuncidados pueden apelar a Abraham como padre suyo, porque Abraham creyó antes de ser circuncidados. Nosotros también, cuando creemos al igual que Abraham, recibimos después la justicia de Dios como un don, un regalo que no depende, en otras palabras, si eres circuncidado o si eres incircunciso. ¿Sabes qué es lo más importante? Creer en Dios, creerle a Dios. Porque si tú crees a Dios o crees en Dios, crees sus promesas, crees su palabra, entonces el sello que Dios te va a dar
es la justificación, el regalo de la justificación. Esa declaración que hace el Señor de su bondad, declarándote acepto por parte de Él. La segunda afirmación es que Abraham es también el padre de aquellos que son circuncidados, es decir, es el padre de los judíos, pero que además siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando era incircunciso. Por lo tanto, sea que el hombre sea circuncidado o sea incircuncidado, Abraham es el padre de aquellos que tienen fe como él la tuvo, si es que el hombre cree a Dios como él creyó. Creer en Dios no debemos tomarlo tan a la ligera, porque tú le preguntas a cualquier persona en derredor tuyo si cree en Dios y todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Parece ser que esta nación es una nación cristiana, pero si fuera realmente una nación cristiana no hubiera tanto secuestro, tanta droga, tanta extorsión y tanta corrupción. Yo creo que este país más bien es un país religioso, no es un país cristiano. Si la gente en verdad creyera en Dios, tuviera temor a Dios, quisiera entender lo que Dios dice y obedecer lo que Dios dice, quisiera servir a Dios y tuviera un anhelo por querer conocer más a Dios. Pero tú le preguntas a la gente hoy en día, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y ese creer en Dios se ha vuelto tan diluido, tan débil, que, como dice la Biblia, hasta el diablo cree en Dios. La única diferencia es que el diablo sí teme, porque la Biblia dice en Santiago, los demonios creen a Dios y temen. Pero hay muchos hombres y mujeres que dicen creer en Dios y viven a su manera, viven como quieren. ¿Sabes que Abraham creyó a Dios, creyó a la promesa de Dios y él recibió el regalo de la justificación? ¿Qué hay entonces acerca de la circuncisión y el judaísmo? Ese es mi tercer punto. Bueno, los judíos, siguiendo el mandamiento de Génesis 17, porque la circuncisión llegó a ser un pacto donde tenían que circuncidarse todos los judíos a partir del 8º día de haber nacido, todos los varones. Siguiendo este mandamiento, ellos insisten en que la circuncisión era una marca esencial para pertenecer al pueblo judío, de pertenecer al pueblo judío. Esta demanda de la circuncisión hacía que en aquellos tiempos que pocos hombres gentiles, por muy atraídos que se sintieran hacia el judaísmo, se quisieran convertir al judaísmo. La circuncisión era realmente una barrera física dolorosa. Era algo que para los gentiles, aunque querían identificarse con el pueblo de Dios, con el pueblo de los pactos y de la promesa, querían continuar con el ritualismo que ellos tenían, veían la circuncisión como una barrera física dolorosa. Era, por así decirlo, como se sentían ellos excluidos porque no eran parte del pueblo de Dios. Y eso era algo traumático en los hombres. Pero por mucho que se identificaran con la enseñanza y la moralidad judías, ellos seguían siendo excluidos. No. Tú no eres circuncidado, tú eres un incircunciso. Y Pablo habla directamente de esto. Pablo toca el tema cuando habla de la carta de los Efesios y él les dice lo siguiente: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sabes que la barrera que había entre judíos y gentiles era realmente un muro casi infranqueable? Era difícil de ser atravesado hasta que vino Cristo y derribó ese muro. Cuando vino Cristo,
se acabó el muro de separación. Por eso es que la gente debe mirar a Cristo, debe conocer a Cristo. Deberíamos de aprender a vivir para Cristo. ¿Por qué motivo? Bueno, el que conoce al Hijo o el que tiene al Hijo, ¿sabe lo que tiene? Vida eterna. Vida eterna. No es vida temporal, no es vida transitoria. Si tú tienes a Cristo, tú tienes vida eterna. Un día dejaremos de ser, saldremos de este estuche y estaremos para siempre con el Señor. Y eso es a causa del simple hecho de que Dios nos aceptó cuando creímos en Él. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Nada más. Solamente creerle a Él. Tirar todos tus ídolos y todo aquello que tú consideres superior a Cristo. Esto me lleva a mi penúltimo punto, para tocar el tema de la circuncisión y el bautismo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver aquí el bautismo, pastor, con el tema de la justificación, con el tema de la circuncisión y con el tema de la incircuncisión? Bueno, el asunto es que algunos comentaristas y aún nuestros hermanos presbiterianos ven el bautismo y la circuncisión como rituales similares o al menos parecidos. Y deducen esto porque la circuncisión era la señal de que alguien de esa manera llegaba a formar parte del pueblo de Dios en el antiguo pacto. Cuando alguien llegaba a ser parte del pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, tenía que ser circuncidado. Mientras que el bautismo en los tiempos actuales parece ser la señal equivalente a alguien que llega a ser parte del pueblo de Dios en el nuevo pacto. Es decir, que en el antiguo pacto, para que alguien sea aceptado en el pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado. En el nuevo pacto, en el tiempo actual, para que alguien sea aceptado en la iglesia, debe ser bautizado. Y el bautismo es una señal de que alguien está expresando su fe pública en Dios, en su fe pública en Cristo el Señor. Por lo tanto, cuando alguien es bautizado, esa es la señal clara. Por eso dijo el Señor que tenemos que ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si tú dices, yo creo en Dios, y no te has bautizado o no te bautizas, yo dudo de que tú estés creyendo en Dios. Y te voy a decir por qué. Porque el primer paso de obediencia para creer en Dios es el bautizo. El que cree en Dios ni siquiera tendría que decir, oye, pero yo no sabía. No, cuando oye esto, ¿qué debo hacer para bautizarme? ¿Y cómo así? No, que yo creo en el Señor. Por lo tanto, eso es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que dice en mi Biblia y en tu Biblia católica también. Tú tienes que revisar lo que dice las Escrituras. Y está igualito en ambos lados. Mira lo que dice un texto en el cual hay muchos que creen que el bautizo y la circuncisión son similares. Ellos toman como plataforma el libro de Colosenses, el capítulo 2. Y en el versículo 11 dice lo siguiente hasta el 13. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Los hermanos presbiterianos y algunos comentaristas bautizan niños, pero yo creo que esa práctica no es una práctica
bíblica correcta. Porque Abraham creyó en Dios antes de ser circuncidado. Él creyó en Dios siendo incircunciso. Luego entró la señal de la circuncisión como un pacto perpetuo para el pueblo judío hasta que vino Cristo. Y Cristo echa abajo todo lo que parecía una sombra hasta que aparece Él y la gente ya no tiene que mirar la sombra, sino que tiene que ver a Cristo el Señor. Por lo tanto, cuando el hombre cree en Cristo, el primer acto de obediencia es el bautizarse. Pero los hermanos presbiterianos, ellos dicen que los niños tienen que bautizarse porque así como los judíos creían en Dios y sus niños se bautizaban, el bautizo es similar a lo que es la circuncisión para que sean aceptados dentro del pueblo de Dios. Y toman a veces este pasaje como una plataforma para entender esto. Pero este pasaje debe ser bien interpretado, porque en Colosenses 2, el texto que hemos leído, esto no es una buena base para argumentar que Pablo piensa que el bautismo se corresponde con la circuncisión. En el texto de Colosenses que hemos leído, Pablo utiliza la circuncisión como una metáfora que hace referencia a la conversión. Y a continuación, después de citar la metáfora, relaciona el bautismo con la conversión. Voy a leerlo otra vez. También en él ustedes fueron circuncidados, metáfora, con una circuncisión no hecha por manos. El tema no es la circuncisión, el tema es la salvación, el tema es lo que Dios ha hecho en el corazón del hombre. Y dice luego, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él. Ya está hablando tomó el tema de la metáfora y ahora está hablando de la importancia del bautismo. En el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, que no es otra cosa más que una alusión al pecado que hay en el corazón del hombre, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Por lo tanto, nosotros no creemos que los niños deban de ser bautizados. Déjame llegar a una conclusión de este pasaje que no es tan difícil comprenderlo, pero que hay cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros leemos este pasaje de Romanos capítulo 4, del 9 al 12, es probable que no apreciemos lo que en el tiempo de Pablo significó que a los gentiles se les ofreciera la oportunidad de convertirse en miembros del pueblo de Dios con los mismos derechos que los judíos de nacimiento. Es probable que hoy día no lo apreciemos. Por la fe, estos, junto con los judíos, o sea, los gentiles y los judíos, pueden llamar padre a Abraham y disfrutar de los privilegios y bendiciones que fueron prometidas a sus descendientes. Nosotros queremos que nuestra genealogía, nuestra descendencia, sea bendita. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Queremos que nuestros hijos se casen bien. Queremos que nuestros nietos conozcan del Señor, que nuestros bisnietos hablen de Cristo. Queremos en verdad que tal vez de ahí salgan pastores, misioneros, diáconos, gente que tema a Dios. ¿Qué importancia tiene este pasaje entonces del cual hemos leído hoy? Bueno, lo principal es que Dios nos quiere mostrar la fe que capacita tanto a los judíos como a los gentiles por igual, para que nos convirtamos en descendientes de Abraham, es decir, para formar parte del pueblo de Dios en un plano igual los unos con los otros. No es que los judíos están más arriba que nosotros y nosotros más abajo que ellos, no. No hay una justificación especial para los judíos y otra de menor calidad para los gentiles. Si tú crees en Cristo,
De igual manera como fue justificado Abraham, vas a ser tú justificado con ese regalo, con esa bendición de parte de Dios. Solo tienes que creer. Ahora, hay versículos que encarnan el principio de un solo pueblo de Dios que abarca a toda clase de individuos. Esto es muy importante, porque hay iglesias que a veces piensan que el pueblo de Israel es uno y que la iglesia es otra. Cuando la gente cree eso, tiene una mala hermenéutica y una interpretación equivocada con la escatología, porque ellos ven al pueblo de Israel como un grupo especial y a los gentiles como otro grupo. Y yo digo, entonces, ¿por qué? ¿Dónde aparece Rahab, que fue una ramera y al cual Dios la justificó? Y muchos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que no pertenecían al pueblo de Dios, que no eran judíos y que Dios los justificó. Y que están como parte de aquellos hombres y mujeres que creyeron en Dios en la galería de los héroes de la fe del libro de Hebreos en el capítulo 11. Hay versículos que nos muestran el pueblo de Dios como uno solo. No son dos pueblos. No es que los judíos son por un lado y los gentiles por otro. Por lo tanto, no existe, o al menos no vemos en las Escrituras, a los judíos por un lado y a los gentiles por otro lado, delante del trono de Dios. Eso yo no veo en las Escrituras. Mira lo que dice Romanos 3, 29 y 30, que ya lo leímos. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Un solo pueblo. ¿Sabe qué es lo que nos une? La fe en el mismo Dios. Nada más. Otro texto, en Romanos 4, 16 y 17. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. El mismo Dios, tanto de los unos como de los otros. Un solo pueblo, un solo pueblo. Y un texto más, no porque no hayan más, sino por el tiempo, pero en Romanos 10, 11 y 13, 11 al 13, dice lo siguiente. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, sea circuncidado o sea incircunciso, sea judío o sea gentil, seas cubano, colombiano, venezolano o ecuatoriano, o de donde seas. ¿Sabes qué es lo importante? La fe en Cristo. Nada más. Dios no es Dios solamente de los judíos, también es nuestro Dios. Y nosotros no somos judíos en el sentido étnico, pero sí en el espiritual. Todo esto significa que la gracia de Dios y el evangelio de Jesucristo están disponibles para todo aquel que cree. Ya no hay barrera que nos separe. No la hay. No, Señor, no hay barrera. Nada separa ahora. No hay un obstáculo porque el Señor Jesucristo los derribó. De tal manera, la gracia de Jesucristo y el evangelio están disponibles para todos, para todos. Solamente rinde tu corazón al Señor, entrega tu vida a Él. No tienes
nada que perder y mucho por ganar. Mucho. No pienses que tu vida se resume a lo que haces en esta vida. No. Aquí somos aves de paso. Aquí somos como la flor del campo, que hoy somos y mañana vamos a dejar de ser. Somos como la hierba que se seca, pero un día daremos cuenta al Señor. Y tú vas a ser juzgado no por lo que tú hiciste, sino por lo que creíste. ¿Dónde está tu fe ahora? ¿Dónde está tu fe? ¿Está en Cristo? Bueno, si está en Cristo, entonces considera el siguiente paso que tienes que dar. Considera tu bautizo. Considéralo. Vamos a orar.